Bienvenidos a la segunda clase de aberturas. Vamos directo con el contenido. En esta clase nos vamos a enfocar principalmente en los materiales de las aberturas, los tipos de hojas que existen y los tipos de vidrios. Veamos primero los materiales. Los materiales con los que están hechos las aberturas son madera, aluminio, acero, y dentro de acero tenemos la herrería común, perfiles de doble contacto o chapa plegada, y también tenemos plásticos. Vamos a desarrollar cada uno de estos materiales en las próximas diapositivas. Estudiemos primero las aberturas hechas de madera. Las aberturas de madera tienen como virtud estética la calidez, haciendo los espacios más acogedores. No tenemos que olvidar que este material es de origen natural y es afectado por agentes patógenos, o sea, hongos, polillas, termitas, etc., que afectan su durabilidad. Las imágenes que vemos son de un premarco que habían en una obra y fueron afectados por polillas. Prácticamente quedaron totalmente destruidos y se tuvo que cambiar la abertura completa porque estaban totalmente deteriorados. Hay que tener en cuenta que las aberturas de madera sufren variaciones dimensionales por cambios de humedad, o sea, retracción y entumecimiento. Seguramente a ustedes les haya pasado que días de humedad alguna puerta cuesta abrir, eso como que se hinchó, ¿no? Y días de sol y seco la puerta abre perfecto, y bueno, eso es porque sufre variaciones de dimensiones. También requieren mantenimiento frecuente, principalmente al exterior. Los rayos UV afectan a la madera, entonces en general para que estén expuestos al exterior deberíamos protegerlas y hacerles mantenimiento permanente, y que la construcción de estas aberturas es artesanal o racionalizada dependiendo del medio en el que nos encontremos. Las aberturas de madera tienen buena hermeticidad dependiendo de los contactos hoja-marco y de los elementos accesorios, burletes, que tenga cada ventana. Tenemos que aprender los nombres de las distintas partes de las aberturas, entonces, como podemos ver en esta axonométrica, están indicadas las distintas partes. Veamos, por ejemplo, el canal de agua de condensación, que es, bueno, cuando el agua condensa, cuando el vapor de agua condensa contra un vidrio, en general tiende a escurrir y esa agua tiene que ir a algún lado. Bueno, en ese canal se recoge el agua de condensación. El galce junto con el contravidrio son los elementos que se necesitan para la colocación de los vidrios en una ventana. Piensen que los vidrios hay que colocarlos en el momento de la fabricación, pero también tiene que ser posible retirarlos para poder cambiarlos en caso de que se rompan. Entonces lo que se hace es colocar el vidrio y con el contravidrios se aprieta el vidrio contra el marco de la hoja para que éste quede firme y luego se clava el contravidrio al marco de la hoja. ¿Qué es el vierteaguas? Con goterón en este caso. Piensen en la lluvia, cuando golpea contra el vidrio escurre. Y esa vierteaguas es una especie de alero, entre comillas, que sirve para que el agua escurra sobre el vierteaguas y lo lleve hacia lo que es la cara exterior de la ventana, evitando que entre por la rendija del contacto entre la hoja y el marco, que eso nos produciría una entrada de agua en caso de lluvia. Y bueno, el canal de desagüe es, en caso de que llegara a entrar por esas casualidades un poco de agua al punto de contacto ahí entre la hoja y el marco, se le deja una especie de túnel, entre comillas, que permite desaguar el agua en caso de que haya habido una entrada de agua. En esta imagen podemos ver claramente, en una abertura real, todas las partes a las que hacíamos referencia recién. Podemos ver el contravidrio que aprieta un vidrio que en este caso es de doble vidrio hermético. Vemos el marco de la hoja móvil, que es la hoja batiente. Vemos el vierteaguas. Vemos todos los burletes que se usaron en esta abertura. Vemos la cámara de descompresión que sirve para cuando vos cerrás la ventana no genere como una especie de vacío. Y vemos también el marco inferior de la ventana. En esta imagen vemos
un corte en horizontal por una abertura de madera en la que vemos el marco fijo lateral, y también vemos la hoja móvil batiente, vemos los contravidrios, que en realidad los contravidrios bordean el vidrio en sus 4 lados, y también se repite la cámara de descompresión. Presten especial atención a cómo hace contacto la hoja batiente contra el marco fijo, porque esto sería el punto, imagínense, esto debería ser el corte de una abertura de una hoja que bate contra el marco. En este caso se muestra el encuentro en el medio. Imagínense una abertura batiente de 2 hojas, este sería el contacto en el medio, entre las 2 hojas. No sé si alguna vez les tocó cerrar una abertura parecida a esta, pero es como que las tenés que unir un poco y después hacer un poco de fuerza para que entre una hoja adentro de la otra. Y esa unión, además, en este caso, está reforzada por un burlete que, si lo ven ahí, es de color marrón. En esta imagen lo que se quiere mostrar es un caso particular de vidrio triple, que en realidad en nuestro país no es muy común, pero lo que quiero que vean es el espacio que ocupa el vidrio doble o tanto triple. Por lo tanto, la hoja tiene que ser lo suficientemente ancha, entre comillas, para poder alojar este vidrio tan grueso. Obviamente, las aberturas de madera están hechas de apartes. Nunca jamás vamos a poder construir una abertura monolítica, entre comillas, de madera sacada completamente del tronco de un árbol. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es unir tablas para conformar una abertura. Entonces lo que tenemos que saber es los sistemas de unión que existen para conformar estas aberturas. Un sistema de unión muy común es el de caja y espiga. Podemos tener el de caja y espiga recto o caja y espiga ingletado a 45. En la imagen de la derecha vemos lo que se llama caja y espiga de caja cerrada. ¿En qué consiste? Es que en una de las maderas se hace un hueco y en la otra se hace una saliente que entra dentro de esa caja. Y en la imagen de la izquierda vemos cómo la caja en este caso es abierta porque está contra el borde de la madera, y en la otra la espiga entra en la caja. Obviamente en la caja abierta se ve la unión entre las 2 maderas y en la caja cerrada no se ve. Otras opciones de caja y espiga es, por ejemplo, caja cerrada más tarugo para reforzar la unión entre las 2 maderas, o también que en realidad en las 2 partes de la madera se hacen cajas y la espiga es un elemento independiente que entra en las 2 cajas. Otra opción para la caja y espiga es, en vez de hacerlo recto, es hacerlo a 45. Eso va a depender del diseño que nosotros queramos para nuestra abertura. Y en realidad también podemos combinarlo con una espiga independiente, que es como se ve en los esquemas de la derecha. Pasemos ahora a hablar de los tipos de hojas que existen en aberturas de madera. Podemos tener hojas macizas, hojas tipo placa o hojas tipo tablero. Vamos a desarrollar todos estos tipos en las próximas diapositivas. Veamos las hojas macizas. Están conformadas por una serie de elementos, tablas macizas, unidas por machimbre o lengüetado entre sí. Tienen gran deformación y alta hermeticidad. Piensen de vuelta que cuando nosotros queremos construir una puerta maciza, yo no voy a tener un árbol del ancho de la puerta, sino que tengo que unir tablas de secciones más chicas hasta llegar a la dimensión que yo necesito. Cuando decíamos que este tipo de hojas tienen gran deformación es porque tienen variación por cambios en el tenor de humedad. Cuanto mayor humedad hay en el aire, estas hojas tienden a hincharse, por lo tanto varían sus dimensiones. Las formas de unión invisibles, entre comillas, de tablas diferentes podrían ser el machembrado o el lengüetado, en el que se vería como en el portón de abajo a la derecha. Una opción de unión de tablas a la vista es como vemos en esos postigos en el que se clava por detrás unas tablas que lo que hacen es unir todas las otras, generando así un panel.
En estos portones tipo granero podemos ver, por ejemplo, el portón con junta abierta, que para lograrlo lo que se hace es atornillar las tablas separadas unas de las otras, logrando así la junta entre ellas. En cambio, en el portón de la derecha se atornillaron bien juntas. Y además, es un caso especial en el que, por ejemplo, lo podemos aplicar para un portón corredizo. Otra opción es lo que llamamos alma de madera maciza, placa de carpintero. Es para uso interior y exterior, tiene elevado costo por cantidad de material, tiene buena aislación acústica y es de mayor seguridad. En general se utiliza, por ejemplo, para una puerta de acceso desde el exterior. Si nosotros lo que hacemos es unir maderas entre sí, lo que vamos a ver, el efecto que se ve es el de ver las tablas unidas una con la otra. Entonces, para no ver eso, lo que se hace es, se le agrega un laminado de madera por encima de eso, ocultando así la unión de las distintas tablas. Este laminado puede ser tanto de madera natural, o sea, se le aplica una lámina de madera natural, o puede ser incluso melamínico u otra cosa. Otro tipo de hoja es la hoja tipo placa. Tiene estructura no aparente, que es el bastidor, revestido por elementos laminares, que son las placas. Como vemos en los esquemas de abajo a la derecha, el bastidor es lo que le da la estructura a la hoja para que ésta se sostenga a sí misma, y por dentro está rellena con cuadrícula vertical, o sea, simplemente verticales, puede tener una cuadrícula en los dos sentidos o puede ser rellenado con viruta tipo panel de abeja de papel, como se ve en la foto. Acá podemos ver en el detalle, es un corte en planta, cómo esta hoja tipo placa lo que tiene es el bastidor que recorre los 4 lados de la hoja y por dentro está el panel de abeja, y en realidad lo que la recubre, que es la terminación superficial, que es lo que nosotros vemos como hoja, es la placa, que puede ser un MDF, que como lo especifica en este detalle, para después dejarlo pintado color blanco, por ejemplo, o puede ser una lámina de madera, que se puede incluso barnizar y dejar tono madera, o también pintar, eso es dependiendo de lo que cada uno quiera. En las imágenes podemos ver el relleno que se utiliza para poner dentro de estas hojas. La hoja tipo placa es de uso preferentemente en puertas interiores, es de espesor reducido, tiene mala aislación acústica, se deforma por cambios de humedad, tiene poca seguridad, menor costo que una hoja maciza. Los elementos verticales del bastidor deben aumentarse para recibir la cerradura y colgar la hoja. Con estos detalles queremos mostrar las soluciones para el canto de la hoja, que puede ser con ranura y lengüeta, doble o simple. En realidad al reborde que se le genera alrededor del bastidor se le adosa otro listón de madera para darle la terminación, que puede ser con lengüeta, que son las primeras dos imágenes, o la tercera, que es una solución más sencilla y económica, que es simplemente encolado y clavado sin ninguna lengüeta ni rebaje. Precauciones a tener en cuenta con estas hojas tipo placa es que no son resistentes a la humedad. No sé si alguna vez les pasó de que, por ejemplo, se les haya inundado el baño y la hoja de la puerta absorbió el agua que estaba en el suelo y se hinchó y se delaminó, o sea, toda la lámina que estaba pegada al bastidor se salió deteriorándose y quedando así como se ve en la foto. Tampoco resiste golpes, seguramente a alguien le haya pasado darle un codazo a una puerta medio fuerte o abrir una puerta y que se le clave otra cosa que estuviera atrás de la puerta o algo así y queda toda rota. Y tampoco es una puerta de seguridad, es muy fácil de romper y violar. Otro tipo de hoja es lo que llamamos hoja tablero, que tiene un bastidor aparente cerrado por elementos planos o moldurados que pueden ser ciegos o traslúcidos. Como podemos ver en estos detalles, el bastidor de la hoja también existe en este tipo de hoja, en la hoja tipo tablero.
La diferencia con la anterior es que en vez de estar laminada por fuera y que el interior sea relleno, en este caso lo que se hace es un calado en el bastidor y se le inserta un tablero. Este tablero puede ser de madera maciza, haciendo una puerta ciega, como vemos en las fotos, o podría ser incluso un vidrio, haciendo la puerta translúcida o transparente. En el caso de tener tableros macizos, estos tableros podemos hacerlos con molduras, recto, con decoración. Eso es según el diseño que cada uno quiera darle a su abertura. En estas imágenes vemos detalles de puertas reales de hojas tipo tablero. Podemos ver el marco de la hoja, el bastidor de la hoja y cómo tiene la cavidad que recibe al tablero. Y este tablero además puede ser replanado, generándole una especie de sombra cuando se ve desde afuera. El diseño de los tableros va en función de lo que cada uno quiera hacer. Hay distintos tableros típicos, como se ven en esta imagen, o ustedes pueden diseñar el suyo propio. Con estos detalles queremos resumir las distintas maneras de unir hojas tipo tablero, tanto en planta como en corte, y las formas de unión de las piezas del bastidor, que puede ser con caja y espiga como vimos, o caja y espiga de sección cilíndrica. Pasemos a hablar de aberturas hechas de aluminio. ¿Cuáles son sus características? Bajo peso propio, 1/3 que el acero, con buena resistencia mecánica, inalterabilidad frente a agentes climáticos y biológicos, bajo mantenimiento, o sea, elevada durabilidad, construcción racionalizada y estandarizada, tienen buena hermeticidad, contactos múltiples, burletes, felpillas, cajas laberínticas, etc. Es un material incombustible, tiene versatilidad de formas y variedad de colores, puede ser anodizado a color, pintado, posibilidad de incorporar doble vidrio hermético, costo accesible para aberturas convencionales y limitación mecánica por ensambles no íntimos, conectores, tornillos. Veamos el caso de ventana corrediza en aluminio. Hay que tener en cuenta que para conformar una abertura en aluminio se trabaja con perfiles. Cada parte de la abertura es un perfil diferente. Los perfiles se fabrican por medio de la extrusión de una boquilla en donde se pone de un lado el aluminio y bajo presión se inyecta, digamos, dentro de lo que sería la boquilla y del otro lado sale el perfil con la forma que nosotros queremos. En esta abertura corrediza podemos distinguir igualmente un marco exterior, que es el que rodea toda la abertura, y cada hoja tiene su propio marco. Por cómo funciona el sistema de la corrediza, la abertura está apoyada en el riel inferior, que es un perfil que fue extruido con esa forma, y la hoja móvil corre por ese riel. Seguramente todos ustedes tengan el caso de haber visto un balcón que sale a nivel, o sea, desde el interior al exterior está a nivel, o sea, está todo al mismo nivel. Bueno, si miramos en detalle esta abertura corrediza, en realidad lo ideal, para no tener que levantar el pie para salir a la terraza, es embutir el perfil inferior de la abertura. Eso sería lo ideal. Bueno, el tema es que la abertura tiene una caja en la que recoge agua de lluvia cuando llueve y el agua escurre por las hojas. Esa agua tiene que ir a algún lado, entonces va al riel. Ese riel, si no lo desaguamos, se llena de agua y se desborda hacia el interior. Bueno, entonces ese riel tiene en general unos desagües, que como está marcado en la imagen, y escurre para afuera. Perfecto. Bueno, pero si nosotros embutimos el perfil en el suelo, esos desagües quedarían embutidos adentro del pavimento y eso no se puede. Entonces, en general lo que pasa es que cuando nosotros tenemos al exterior un piso, por ejemplo, de cerámica, es que siempre existe un pequeño desnivel entre el pavimento de adentro de la casa y el de la terraza.
porque justamente hay que permitir que el desagüe del riel de la abertura permita desaguar el agua. En el único caso en el que no es necesario dejar a nivel es si nosotros tuviéramos un deck en el área de la terraza. Pero bueno, eso es algo a ver en detalle según el caso específico. Acá podemos ver gráficos en detalle de una abertura corrediza. Podemos ver un corte en planta, que es la imagen inferior, y si no, un corte vertical, que es la imagen de la derecha. Acá podemos distinguir claramente lo que es el marco exterior de la abertura. Podemos ver el marco de las hojas móviles y fíjense cómo en el medio, en el que es el corte en planta, digamos, en el donde está el círculo, el encuentro entre las hojas. Fíjense cómo en este detalle, por cómo cómo lo hizo el fabricante, hay una especie de, son dos pestañas que se encuentran una con la otra y hacen tope entre sí, dándole hermeticidad a la abertura. En estos zoom de los detalles de la diapositiva anterior, podemos apreciar con más detalle todo lo que son las vueltas que da el perfil para conformar su forma. No es aleatoria la forma del perfil, sino que en realidad cada vuelta que tiene el perfil dificulta la entrada del viento. Y además se aprovecha cada vuelta del perfil para colocar un burlete. Cuanto más sofisticado es el perfil, más hermético es. Piensen en lo que vimos en la clase pasada respecto a los contactos de las aberturas, y cuanto mayor cantidad de contactos, más hermética es la abertura. Bueno, en aluminio en realidad la cantidad de contactos se diseña por cómo es que son los perfiles y su forma. Entonces eso ayuda a la hermeticidad. Siguiendo con el mismo material pero cambiando a un movimiento de batiente, podemos ver cómo de vuelta se repite que tenemos siempre el marco exterior, que es el que está en contacto directo con el muro, y después la hoja móvil tiene su propio marco. En este caso, que es abertura batiente, lo importante a tener en cuenta es que el aluminio se comporta muy bien en movimientos corredizos porque no tiene que hacer esfuerzos de ménsula, digamos, porque una abertura batiente es una especie de ménsula que cuelga de las bisagras. Bueno, como el aluminio no tiene ensambles íntimos, no tiene soldaduras, sino que está simplemente encastrado o atornillado, en realidad es más difícil conformar aberturas batientes y que no tengan deformación. Por lo tanto, cuando nosotros diseñamos aberturas batientes en aluminio, en general no podemos utilizar lo que serían series básicas de aluminio, o sea, aberturas entre comillas más económicas, sino que tenemos que utilizar aberturas más sofisticadas, de perfiles más caros, para poder lograr justamente esto de que no haya deformación en la abertura. Fíjense que en el caso de diseñar puertas en aluminio, no se coloca el perfil inferior de la puerta, justamente para no tener que levantar el pie al entrar y salir. Claro que al no tener perfil inferior, el contacto de la hoja con el suelo, siempre va a haber una luz, un espacio, porque si no la puerta rozaría contra el suelo. Si a nosotros nos interesa tener hermeticidad desde el punto de vista del sonido o desde la parte térmica, viento, agua, lluvia, la parte inferior de la hoja de la puerta es una posible entrada de agua y sonido. Entonces fíjense como en este caso se le agrega a la parte inferior de la puerta una especie de felpilla que barre el piso cada vez que abrís y cerrás, justamente para evitar la entrada de viento. Claro que si esto es una abertura que es interior-interior, tal vez no nos interesa mucho este tema, pero es vital en casos de aberturas exterior-interior. Al mirar el detalle de una abertura batiente, este es el detalle del fabricante, digamos, podemos distinguir el marco exterior de la abertura, el marco de la hoja móvil, y fíjense cómo en el caso de la abertura batiente vemos los contactos. En este caso la abertura en el punto de cierre tiene 2 y se aprovecha en ese lugar para ponerle las felpas.
los burletes. Miremos en el zoom de los detalles, primero miremos el detalle en corte, cómo la abertura donde hace contacto la hoja de móvil con la hoja fija, con el marco fijo, perdón, ahí son los contactos de la hoja y ahí se aprovecha de nuevo para ponerle felpas. En esta abertura, si bien es de aluminio, podemos distinguir nuevamente el vierteaguas que habíamos visto cuando vimos el detalle de aberturas de madera. Es el mismo concepto, o sea, cuando el agua escurre por el vidrio y tiende a entrar justamente por donde es el contacto entre la abertura, entre la parte móvil y la parte fija, se le coloca esta pieza, que es una especie de vierteaguas, para alejar el agua cuando escurre por el vidrio, es una especie de alerito. Y si miramos en planta, o tanto en el corte también, podemos ver esas piezas que sujetan el vidrio, que son los contravidrios. Que claro, en el caso del aluminio no son de madera, como las aberturas de madera, sino que en general ahora se utilizan piezas plásticas para apretar el vidrio contra el marco de aluminio. Un caso particular de aberturas de aluminio son aberturas con rotura de puente térmico. Pero para saber qué es esto de la rotura de puente térmico, tenemos que saber lo que es el puente térmico. Bueno, el puente térmico es un punto un punto crítico por el cual puede haber una transmisión indeseada de temperaturas frías al interior, generando condensaciones sobre las superficies frías. Seguramente a todos les haya pasado de estar en el interior de un local en invierno y que el agua condensa el vapor de agua en el vidrio, por ejemplo, porque es una superficie fría. Bueno, en el avance tecnológico se han diseñado vidrios dobles para evitar justamente que los vidrios se enfríen. Entonces cuando hay dos vidrios, el vidrio exterior es el que está expuesto a la temperatura fría, a la temperatura invernal, y el vidrio interno en realidad permanece a la temperatura del local interior, evitando así que condense el vapor de agua sobre el vidrio interno. Perfecto, esto lo logramos. No condensa el vapor de agua sobre el vidrio, pero ahora condensa sobre el marco, porque el marco es de aluminio. Entonces también se enfría, al igual que le pasa al vidrio. Claro, es mucha menor superficie que el vidrio, pero igual condensa. Entonces, sobre todo en países donde hace mucho frío, se utilizan aberturas que tienen rotura de puente térmico. Entonces es como que se genera un doble perfil. Hay un perfil exterior, que es el que está en contacto con la temperatura extrema, fría. En el medio hay aislación térmica, que como podemos ver en estos detalles, es una especie de espuma y piezas de goma. Y del otro lado, el perfil interior, que está a temperatura ambiente, evitando así que el vapor de agua del interior del local no condense ni en el vidrio ni en el marco de las aberturas. Igual recalco que estos detalles son súper complejos y en nuestro país aún no se utilizan demasiado. Acá podemos ver algunos elementos complementarios de las aberturas de aluminio que son accesorios en general, por ejemplo los rodamientos son piezas que ayudan al corrimiento de las aberturas corredizas. El protector de desagües, particularmente interesante porque ¿se acuerdan el detalle que vimos recién? En donde veíamos cómo el agua que se acumula en el canal del vidrio del perfil inferior escurre. Bueno, ese agujerito es una entrada de viento, obviamente. Y bueno, entonces se le puede colocar esta pieza, que es un protector de desagües, para que el agua salga, pero no entre el viento. Esto viene todo según la calidad de la abertura que vayamos a comprar. Hay aberturas que tienen todos los accesorios y algunos que tienen menos. Después están las felpillas, que son los burletes. El tipo de cierre puede ser a inyección o cierre tirador dependiendo del modelo de la abertura que elegimos. La selección de la serie en aluminio, nosotros le llamamos a elegir qué modelo de abertura queremos. Tenemos que tener en cuenta que esto refiere solamente a lo que es, como el mercado nuestro en este país es muy pequeño, en general las aberturas se utilizan mucho las de la empresa Aluminios del Uruguay, y es de ahí de donde viene esta nomenclatura de aberturas. Depende para el mercado para el que estemos trabajando, esta información nos es útil o no, porque esto es válido solamente para Uruguay. Pasemos ahora a ver aberturas de acero. ¿Cuáles son las características de las aberturas de acero? Tienen buena resistencia mecánica, secciones reducidas, expresión mínima.
Si ustedes vieron las aberturas de aluminio, en general los marcos son bastante grandes en comparación con las aberturas que son de acero. Justamente el acero es muchísimo más resistente que el aluminio, por lo tanto con menor material logramos la misma resistencia mecánica. Después tiene inalterabilidad frente a agentes biológicos. Ojo, porque sufren corrosión, o sea que requieren elevado mantenimiento, o sea, tratamiento antioxidante, cada tanto hay que repintarlas. Es de construcción artesanal en base a elementos simples y estándar, o sea, su construcción se basa en perfiles, barras y chapas y soldaduras. Es un material incombustible, se utiliza para construir puertas cortafuego, tiene un costo inicial accesible, los ensambles son íntimos mediante soldadura, acá sí se logran ensambles íntimos, no como en el aluminio. También, ojo, se pueden unir mediante remaches o atornillados. Hay acabados diferentes, puede ser acero inoxidable, puede ser cromado niquelado o pulido mate. Al enfrentarnos al diseño de una abertura en acero, tenemos primero que seleccionar el tipo. Si va a ser con perfiles comunes o chapa plegada, qué sistema de unión vamos a utilizar, si va a ser soldadura o remache, qué tamaño de sección vamos a usar y qué acabado y protección vamos a darle, si va a ser galvanizado, pintado al horno, etc. Ahora vamos a ver ejemplos de aberturas hechas con herrería común, o sea, perfiles laminados de contacto simple. También vamos a ver ejemplos de perfiles de doble contacto. Y por último, ejemplos de aberturas hechas con chapa plegada, que son perfiles de chapa conformada en frío. En la parte izquierda de la diapositiva podemos ver lo que son los perfiles de estándar, que en realidad son los perfiles L, T, I, C y T, que se utilizan incluso en la construcción tradicional. Claro que acá estamos hablando de dimensiones mucho más chiquitas. Y los perfiles de doble contacto, que como bien lo dice su nombre, en realidad son perfiles pensados para el diseño de aberturas que nos permiten realizar doble contacto en la abertura. Si nosotros intentamos construir aberturas con perfiles estándar, lograremos contactos simples siempre. En cambio, utilizando perfiles de doble contacto vamos a lograr mayor cantidad de contactos. Veamos en estas imágenes cómo las aberturas hechas con perfiles de doble contacto se logra un doble contacto justamente, y además podemos incluso distinguir el vierteaguas, que lo vimos tanto en aberturas de madera, lo vimos en aberturas de aluminio y acá lo volvemos a ver en perfiles de acero. Fíjense además en la foto inferior izquierda cómo está diseñado un sistema para regular la apertura de la hoja batiente y que la ventana pueda ser abierta 45%, un 30% y que además no se cierre sola y no se abra sola. Acá podemos ver detalles de aberturas hechas con herrería común, que es la parte de la izquierda, y aberturas en doble contacto, que es la parte de la derecha. Fíjense en el detalle de herrería común en planta, cómo el marco exterior de la puerta está realizado con un perfil T. Y luego la hoja móvil está realizada con un perfil L en ángulo, que tiene soldada la bisagra que se une al perfil T, y eso es la abertura. Después está cerrado digamos, la hoja de la puerta en un sector con una chapa ciega de acero, y después los vidrios están sujetados con contravidrios, en este caso sí de madera, y pegados con masilla a lo que es la herrería de la ventana. Y en el caso de los perfiles de doble contacto vemos cómo por la sección que tienen los perfiles se logra mejorar la hermeticidad de lo que era la herrería común con mayor cantidad de contactos. Ahora veamos las aberturas de acero hechas con chapa plegada. Fíjense, como para darle la forma al marco, lo que se hace es plegar en frío una chapa de acero. Claro que en realidad nos queda una pieza hueca, sobre todo para conformar los marcos de las puertas. Seguramente todos hayan visitado a alguien que tiene puertas con marco de chapa, es muy común, sobre todo en los apartamentos del Banco Hipotecario de la década del 80, y hay alguno posterior un poco también. El tema es que, claro, los marcos quedan huecos, porque del otro lado no hay nada, entonces se recomienda rellenar el marco hueco de mortero de cemento para aumentarle la resistencia al marco.
Fíjense que en realidad la resistencia del marco la va a dar el espesor de la chapa que utilicemos, y el espesor de la chapa se mide en calibre, pero ojo, porque un calibre menor quiere decir que la chapa es más gruesa y un calibre mayor quiere decir que la chapa es más fina, es inverso. Acá podemos ver detalles de aberturas de chapa plegada batientes, tanto una ventana como una puerta con ventana. En realidad el sistema sigue siendo el mismo, hay un marco exterior y después hay un marco de la hoja móvil, que en este caso es de chapa plegada. Lo que es interesante de estos detalles es la resolución de la hoja corrediza, que en realidad esto aplica para cualquier tipo de material. Al diseñar un sistema de hojas corredizas podemos, por un lado, que la abertura las hojas estén colgadas del marco superior, que es la foto de la izquierda. Entonces el peso de la hoja lo soporta el riel superior y la hoja corre por el riel superior y el riel inferior simplemente es una guía para que la hoja no se bambolee. Y en el caso de la foto de la derecha, la hoja está apoyada en el riel inferior, o sea que todo el peso de la hoja descansa en el riel inferior, lo que la hace en realidad más pesada para correr, a no ser que tenga rulemanes o sistema de rodamientos en la parte inferior. Es importante tener claro cómo es que se apoya la hoja para después diseñar el refuerzo estructural, sobre todo en caso de que la hoja esté colgada. Es interesante ver en este detalle de una abertura corrediza en chapa plegada, es un detalle en planta, cómo son los contactos entre la hoja y el marco. Fíjense que en realidad es un contacto simple, es una chapa recta en contacto con otra chapa recta. Está bien, se refuerza con un burlete, pero no deja de ser un contacto simple. Entonces, en comparación con una abertura de aluminio, incluso con las más básicas, esta abertura tiene mucho peor desempeño, porque los contactos entre la hoja y el marco son contactos simples, aunque los reforcemos con burletes, no van a dejar de ser nunca contactos simples. Dijimos que se pueden construir puertas cortafuego hechas de acero. ¿En qué consiste una puerta cortafuego? La idea es darle tiempo a la gente a que escape. Entonces, las aberturas cortafuego se diseñan en función del tiempo, el retardo que hay hasta su destrucción. Es obvio que si la puerta está expuesta al fuego, se va a deteriorar y a destruir. El tema es cuánto tiempo demora en destruirse. Entonces, ese es el tiempo que le das a la gente para que escape por tu puerta, por tu escalera de escape. Entonces estas puertas en general se ponen en escaleras de escape, que además está asociado a un sistema de presurización de escaleras, lo que hace que evita que el humo del incendio entre dentro del ducto de la escalera. Entonces la gente, por ejemplo, las puertas se caracterizan por, no sé, retardo, 45 minutos, 60 minutos, 90 minutos, y en función del tiempo de retardo, el material que tiene adentro para evitar su destrucción total esa cantidad de tiempo. El interior de estas puertas puede estar hecho con panel de abeja de cartón más resinas, puede ser lana de vidrio o incluso se pueden hacer puertas de vidrio cortafuego. Obviamente todas estas puertas se ensayan en el laboratorio y es el fabricante el que le pone el sello de calidad que dice cuánto tiempo demora la puerta en destruirse frente a la acción del fuego. Por eso es muy importante confiar en el fabricante de estas puertas, porque va a ser él el que determina la calidad de la abertura. Un caso particular de aberturas de acero es realizadas en acero inoxidable. Como lo dice su nombre, es un acero que no requiere mantenimiento y que no se oxida. El acabado del acero puede ser pulido, que en general es una especie de espejo, o satinado, que tiende a ser un poco más mate y no tan reflectivo. Dejemos los metales y ahora veamos aberturas hechas de materiales plásticos. ¿Cuáles son las características? Inalterabilidad frente a agentes biológicos, no necesita acabado posterior, no sufren corrosión, muy bajo mantenimiento, ensambles íntimos mediante soldadura o pegado químico y muy ligeros.
En general tienen costo inicial alto porque no se ha impuesto en el mercado, o sea, todavía no es muy común en Uruguay. Ojo que en otros países es muy común. No se deforma por cambios de humedad. La gama de colores es limitada porque la coloración es en la masa. No está probada la calidad a largo plazo, o sea, la resistencia a rayos ultravioletas. Fíjense cómo en estos detalles, en realidad maquetas de aberturas, vemos en la izquierda una abertura corrediza en PVC y en realidad es medio parecido a cómo funciona el aluminio en el sentido de que es una extrusión de un perfil. Es el material que pasa por una boquilla y es extruido y sale del otro lado del perfil con esa forma. Claro que el PVC es mucho menos resistente que el aluminio, por lo tanto requiere un refuerzo estructural. Fíjense cómo por dentro tiene un perfil metálico que le da estructura a la abertura. En la abertura batiente, en realidad, de vuelta pasa lo mismo que con la de aluminio. Vemos los contactos y cómo está reforzado con burletes. La gran diferencia que hay entre la abertura de aluminio y la abertura de PVC es que la de PVC no tiene puente térmico. En realidad el PVC es un material aislante de por sí, entonces la propia abertura no genera un puente térmico, por lo tanto no es necesario hacerle lo de la rotura del puente térmico, ¿se acuerdan? Bueno, entonces con simplemente ponerle un doble vidrio y una abertura de PVC, ya estoy garantizándome de que no va a haber condensación ni en el vidrio ni en el marco de la abertura. Un caso particular de aberturas de plástico en PVC es en la foto de la izquierda un combinado con madera, entonces en vez de la estructura de la abertura ser metálica, es de madera, es madera forrada en PVC. Y en el caso de la imagen de la derecha es una combinación de tener en vidrio doble y en el medio una cortina veneciana. En realidad lo de la cortina veneciana no es estrictamente específico para la abertura de PVC, esto se puede lograr en cualquier otra abertura también, pero era interesante mostrarles las opciones que se pueden lograr. Y para terminar, hablemos ahora de las partes translúcidas de las aberturas, que son los vidrios. ¿Qué consideraciones tenemos que tener al elegir un tipo de vidrio? El color y el aspecto. La transparencia, la translucidez o la opacidad que queremos en nuestro vidrio. La transmisión de la luz visible. ¿Queremos que sea un vidrio que transmita completamente la luz o que filtre cierto espectro? La transmisión del calor radiante. También es importante si queremos que el vidrio tenga aislación térmica. Si lo más importante para nosotros es la aislación acústica. Que si tiene buena respuesta frente a cargas dinámicas, o sea, los vientos, por ejemplo. Espesor del vidrio y el cumplimiento de criterios de seguridad. ¿Cuáles son los tipos de vidrio? Tenemos por un lado los básicos, que pueden ser el cristal flotado, que es el más común de los vidrios utilizados en todas las aberturas del país. Después puede ser el vidrio impreso, que es un vidrio de fantasía. El vidrio armado, que es un vidrio que tiene en su masa una malla metálica, que se considera un vidrio de seguridad. Y si no está el vidrio de reflexión difusa, que es como esos opalinos que no dejan ver a través. También después tenemos los vidrios procesados, que son vidrios que originalmente eran básicos y tuvieron un segundo tratamiento, que es el cristal templado, el cristal laminado, el doble vidriado hermético, el DVH, o cristales opacos, que son vidrios esmaltados, que spandrel se llaman en inglés. Los vidrios que controlan la entrada del calor solar radiante, en general, se consideran para edificios que tienen sus fachadas muy vidriadas. Por ejemplo, edificios que tienen sus fachadas completamente vidriadas con curtain wall, es muy importante controlar la entrada de calor solar por radiación, porque si no le hacemos nada, se genera una especie de efecto invernadero dentro del edificio que es muy nocivo para lo que es el consumo de energía eléctrica, porque necesitamos demasiada energía eléctrica para refrigerar el edificio, cuando en realidad podríamos haber parado la entrada del calor en el punto de ingreso, que era el vidrio. Entonces, en un vidrio común, cristal float, por ejemplo, de masa, que incluso dándole un color gris, que es el ejemplo que vemos en la izquierda,
tiene del 100% de la energía que entra del Sol, se rechaza un 34% y se admite un 66%. Pero si vemos el ejemplo de la derecha, que es un doble vidrio, que además tiene en la cara exterior del vidrio un vidrio reflejante, una cámara de aire, y después del vidrio interior es un vidrio de baja emisión, tenemos un rechazado de 72% y se admitió solamente el 28% de la radiación solar, que en comparación con el 66% es mucho menor. O sea, imagínense la cantidad de energía eléctrica que nos estaríamos ahorrando por utilizar vidrios de este tipo. Es un tema de estudio de la ecuación económica, o sea, ¿qué me cuesta más? Obviamente un vidrio de estos es mucho más caro desde el punto de vista de la inversión inicial, pero la inversión a largo plazo seguramente sea más rentable utilizar vidrios que controlen el ingreso de calor. ¿Cómo funciona un vidrio doble? Bueno, en realidad son dos vidrios separados una distancia pequeña, que además tienen controlado el aire que está dentro de esa cámara. Esa cámara de aire está sellada y además es un aire deshumectado, porque en realidad no es aire así nomás, porque si en realidad ese aire está adentro de la cámara y no tiene intercambio con el exterior, entonces si tiene humedad condensaría adentro de las paredes interiores de los vidrios. Entonces, ¿alguna vez vieron algún cristal doble que tiene rota su cámara o algún vidrio que se haya roto? Enseguida queda blanco porque se rompió el sello. Estos vidrios además se pueden combinar, podemos ponerle cristales comunes a los dos o usar algún tipo de vidrio de seguridad en una de sus dos hojas. Por ejemplo, en los edificios que tienen cristales de piso a techo, por ejemplo en los edificios de oficinas tipo Corting Wall, el vidrio de adentro en general además es un vidrio de seguridad. Además de que es vidrio doble, es un vidrio de seguridad. El vidrio templado se considera un vidrio de seguridad. ¿En qué consiste el vidrio templado? Bueno, es un vidrio común que se lo somete a gran temperatura y luego se lo enfría bruscamente. Eso le genera tensiones internas al vidrio que primero que le da muchísima más resistencia mecánica, es un vidrio muchísimo más duro y más difícil de romper, pero cuando se rompe, en vez de generarse grandes lascas de vidrio que te pueden cortar y una especie de guillotina, si se te cae arriba de alguna parte del cuerpo, se estalla en pequeños pedazos no filosos. Entonces se supone que es mucho menos riesgoso romper un vidrio templado que uno común. En general se utilizan, por ejemplo, en lo que son todas las puertas de vidrio de locales comerciales, en vidrios de Corting Wall, en barandas, en todos vidrios que tengan que cumplir cierto refuerzo estructural. El vidrio laminado también es un vidrio de seguridad y es diferente que el vidrio templado, pero igualmente es un vidrio de seguridad. ¿En qué consta? En dos vidrios comunes, vidrio float comunes, unidos por una lámina de PVB ponivilín de butiral, que en realidad lo que hace es hacer que los vidrios queden pegados en caso de rotura. Por ejemplo, si yo lo pongo este vidrio en una baranda, me garantiza de que alguien, si rompe el vidrio, por lo menos el vidrio se rompe, pero queda todo pegado, con lo cual la gente no cae al vacío. En general, en barandas se combina vidrio templado con vidrio laminado. El templado le da mucha mayor resistencia a golpes, o sea, es muchísimo más duro y difícil de romper, y en caso de rotura estalla en pedazos, y el PVB hace que en caso de rotura el vidrio quede pegado y la persona no caiga al vacío. Para complejizar más aún la situación, en casos de fachadas vidriadas se ponen vidrios templados y laminados, y además, por un tema térmico, se pone un doble vidriado hermético. O sea que acá aparece un tercer vidrio más una cámara de aire. O sea que presten atención a lo complejo que es diseñar una fachada vidriada. Hablemos ahora de la colocación del vidrio. Se llama galce al espacio que se destina en el bastidor de la hoja o del marco para alojar el vidrio. Miren el detalle de la abertura, esto es un corte de una abertura en el que tenemos del lado izquierdo lo que sería el exterior y del lado derecho lo que sería el interior. Fíjense cómo el vidrio está puesto como
apretando el marco de la hoja y del lado del interior se ubica el contravidrio. Esto es re importante, el contravidrio siempre va hacia el lado interior. ¿Por qué? Porque en realidad si uno quita el contravidrio puede quitar el vidrio sin ni siquiera romperlo. Por eso siempre el contravidrio va del lado de adentro. La colocación del vidrio puede ser, primero, con masilla y contravidrios, puede ser con burletes perimetrales, puede ser con adhesivos, por ejemplo, silicona estructural, o con tornillos a estructura sustentante. Acá podemos ver la colocación del vidrio con contravidrio. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos el vidrio con un contravidrio que está atornillado porque es en madera, el contravidrio es en madera. En el dibujo del medio vemos que sería una abertura metálica con un contravidrio metálico que está atornillado. Y una cosa que no se debería hacer es colocar el vidrio clavado, o sea, se le pone un clavo a lo que sería contra el vidrio, eso es lo que sujeta el vidrio en su posición, y luego se tapa todo con masilla, eso es algo que no se debería hacer. Sobre todo en aberturas de aluminio, los vidrios se sujetan con burletes, como vemos en el detalle, está el perfil de la abertura de aluminio y el burlete sujeta el vidrio en su posición. Otra forma de colocación de vidrio, sobre todo hablando de sistemas de curtain wall, de vidriado, fachadas vidriadas completamente, es con silicona estructural. Estos son sistemas de fachada, no son aberturas, sino que son sistemas de fachadas que tienen los vidrios pegados a la estructura del curtain wall. Es una silicona especial que obviamente sujeta el peso del vidrio y los esfuerzos del viento. Y hay todo un procedimiento especial para su pegado que no vamos a detallar en esta clase. Lo importante es saber que los curtain wall se pegan con silicona estructural. Y por último, otra forma de sujetar los vidrios es atornillados a una estructura independiente, como son estos ejemplos en las fotos. Podemos ver la estructura independiente es súper visible y los vidrios están perforados y los cuales son atravesados con tornillería especial, claro. Con esto cerramos la clase de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Nos vemos en la próxima.